Tú no has llegado hasta aquí por casualidad, y lo que se rompió en tu historia no fue el valor que llevas dentro, sino la ilusión de que esa persona tenía poder sobre tu destino. Cuando alguien te humilló, creyó que te estaba definiendo, pero en realidad estaba mostrando la medida de su propia oscuridad. Y ahora esa oscuridad se ha quedado sin sostén. Tú sientes todavía el eco de esa escena, como si una puerta siguiera golpeando en el fondo de tu pecho, y a veces el recuerdo vuelve con el mismo peso con que cayó la vergüenza aquella vez. Pero hay cosas que se están revelando en silencio, y una de ellas es que quien quiso dejarte pequeño ya no gobierna nada, porque perdió lo que sostenía su aparente fuerza. No lo confundas con justicia humana solamente, porque también hay una corrección que llega cuando una arrogancia se desgasta sola y deja al descubierto su vacío. Tú no tienes que volver al lugar donde te quebraron para demostrar que sanaste, porque sanar no es regresar al incendio, sanar es aprender a respirar fuera de él. Hay una línea invisible entre ser recordado por una herida y ser restaurado por la verdad. Y hoy esa línea se está trazando dentro de ti. Lo que antes parecía un final humillante, ahora empieza a mostrarse como una separación necesaria, aunque en su momento doliera como si te arrancaran la piel. Tú miras hacia atrás y todavía ves el gesto, la palabra, la risa fría, el desprecio vestido de normalidad, y tu cuerpo no lo olvidó. Tus hombros saben dónde cayó el golpe, tu garganta sabe lo que callaste, y tu corazón sabe cuánto tiempo fingió fuerza mientras por dentro temblaba. Sin embargo, el cielo no confundió tu silencio con derrota, y el tiempo no tomó tu llanto como abandono. A veces el alma tarda más que la mente en aceptar que ya no debe obedecer a quien la rebajó, y por eso este mensaje viene como un aviso sereno. No necesitas devolver el dolor para probar que eres libre, porque la libertad verdadera no hace ruido, no suplica, no se arrastra. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Estás siendo llamado a dejar de negociar con lo que ya perdió autoridad. Y mientras lees esto, algo en ti empieza a entender que la humillación no fue tu nombre, fue solo una estación que ya quedó atrás. Hay un tipo de caída que primero se escucha y después se ve. Y así ha ocurrido con esa persona que creyó que podía pisarte sin consecuencias. Tal vez desde fuera parecía imbatible, rodeada de aplausos, respaldada por voces que confundían brillo con firmeza, pero ahora ese brillo se está apagando con una rapidez que nadie puede esconder. Tú has sentido cómo cambia el aire cuando una estructura empieza a ceder, aunque nadie lo admita en voz alta, y esa sensación también vive en tu memoria. Hay puertas que se cierran con estruendo, y hay otras que simplemente dejan de responder,
como si el mundo por fin se negara a sostener lo que era falso. La humillación que te hicieron cargar no quedó suspendida en el vacío, porque todo gesto que desprecia termina encontrando su propio reflejo. Tú quizá pensaste que el peso de esa escena quedaría sobre ti para siempre, pero hoy se revela otra cosa. El peso cambió de lugar. Quien quiso elevarse pisando tu dignidad terminó construyendo una altura sin base, y una altura sin base siempre termina temblando. Mira con calma cómo actúa la verdad, porque no necesita gritar para desarmar un orgullo antiguo. Cuando una conciencia fue endurecida demasiado tiempo, el derrumbe no siempre se anuncia con lágrimas. A veces se anuncia con ausencia, con pérdida, con silencio, con puertas que ya no se abren. Tú no tienes que celebrar la ruina de nadie para reconocer que la mano que te hirió ya no sostiene nada. Eso también es misericordia para tu alma, porque te libra de esperar una explicación donde solo hubo soberbia. El recuerdo del desprecio puede intentar volver con su vieja voz, pero ya no encuentra la misma versión de ti. Ahora hay más discernimiento en tu mirada y menos espacio para la confusión. Lo que se cayó allá afuera solo confirmó lo que ya estaba quebrado por dentro. Y cuando algo se cae así, la lección no es perseguirlo. La lección es no volver a construir tu casa sobre ese suelo. Tú probablemente cargaste durante mucho tiempo la pregunta que nadie vio, esa pregunta que se sentaba contigo en la cama, en el borde del cansancio, cuando apagabas la luz y quedabas solo con tu respiración. Había noches en las que el techo parecía más bajo y el pecho más apretado, como si el cuerpo recordara un rechazo que la boca ya no quería nombrar. Tú sonreías delante de otros, pero por dentro había una fatiga que no venía solo del día, sino de haber sido tratado como si tu valor dependiera de la aprobación de quien te minimizó. Esa herida no era pequeña, porque no se trataba solo de palabras, se trataba de haber querido pertenecer donde no había honor, y de haber esperado cuidado donde solo había dominio. Ahora el cuerpo empieza a soltarse un poco, como cuando por fin dejas una bolsa demasiado pesada en el suelo y notas cómo el aire entra distinto. Tal vez todavía exista un nudo en la garganta al recordar aquella humillación, pero ese nudo ya no es una sentencia, es una señal de que tu interior está separando lo que dolió de lo que eres. Hay una diferencia entre lo que te hicieron sentir y lo que realmente eres, y esa diferencia está siendo restaurada en ti. El viejo relato decía que si te trataron así, entonces algo en ti merecía quedar reducido. Pero esa mentira se está cayendo. Lo que te hicieron no fue una profecía sobre tu identidad, fue una prueba de carácter sobre la otra persona. Tú no naciste para vivir encorvado por un recuerdo, ni para darle residencia eterna a la vergüenza ajena. El dolor quiso enseñarte a esconderte, pero la verdad ahora te enseña a permanecer. Y permanecer no significa insistir en el mismo lugar, significa sostenerte en la dignidad que te fue devuelta. Si hoy tu respiración cambia al escuchar esto, no la ignores, porque incluso tu cuerpo reconoce cuando la mentira pierde terreno. El alma aprende despacio, pero aprende de verdad, y cuando aprende, deja de suplicar permiso. Tú estás entrando en una estación donde ya no necesitas disminuirte para ser aceptado. Y eso cambia la manera en que caminas, en que hablas, en que esperas y en que recuerdas. Hay algo muy antiguo en la manera en que la soberbia cae, y esa antigüedad se parece a las historias donde una torre se sostenía solo porque nadie había tocado aún su base. Tú has visto edificios que parecen firmes desde lejos, pero que al acercarte muestran grietas pequeñas, líneas finas, señales que solo se perciben si uno no está distraído. Así era también la apariencia de esa persona, una fachada que parecía completa, aunque por dentro ya estaba partida. Ahora lo que se agrietó no fue tu esperanza, sino su falsa autoridad,
Y eso importa más de lo que parece. Porque cuando alguien te humilla, no solo intenta bajarte, también intenta colocarse por encima del orden que debía existir entre dos seres humanos. Esa inversión nunca queda para siempre, y el tiempo, que a veces parece lento, sabe devolver cada cosa a su lugar con una precisión que el orgullo no entiende. Tú no necesitas desearle destrucción para reconocer que la arrogancia se cobra sola. El problema no era que tú fueras poca cosa. El problema era que esa persona necesitaba sentirte pequeño para no enfrentarse a su propia miseria interior. Y esa necesidad, tarde o temprano, se vuelve un peso insoportable. Mira cómo cambian las cosas cuando una máscara deja de servir. La voz se quiebra, el respaldo se deshace, el control se vuelve humo. Eso también es una forma de revelación. Tú quizá no lo pediste así, pero la verdad tiene maneras de hablar que no dependen de tu permiso. El mismo escenario que antes te hacía bajar la cabeza, ahora empieza a mostrarte que no todo el poder era real. Cuando se rompe el espejo de una mentira, la imagen falsa ya no puede seguir comandando la habitación. Y tú estabas viviendo, sin saberlo, delante de un espejo así. Hoy la escena cambia, no porque tú la manipules, sino porque el orden se corrige. Eso no borra el pasado, pero sí le quita su corona, y cuando el pasado pierde corona, tu corazón deja de obedecerle. Si en este momento alguna de estas palabras encontró un sitio en tu interior, escribe 888 en los comentarios y vuelve a mí. Ese número no es un amuleto, sino una forma sencilla de reconocer que la confirmación ya tocó tu pensamiento. A veces el alma necesita un gesto pequeño para marcar que entendió lo que la herida tardó años en aceptar. Cuando lo escribes, no estás declarando suerte. Estás reconociendo que una verdad ha sido asentada dentro de ti. Yo no te estoy pidiendo un gesto vacío, sino una respuesta sincera a lo que ya se movió en tu pecho. Escribe 888 y vuelve a mí, porque todavía hay algo más que mirar con calma. Tú no perteneces a la vergüenza que te lanzaron, y repetirlo con tus manos ayuda a que tu interior lo reciba sin pelear. Hay momentos en que el lenguaje se convierte en una pequeña puerta, y este puede ser uno de ellos. No estás confirmando una fantasía, estás sellando una conciencia. Y mientras lo haces, la distancia entre la herida y tu identidad comienza a hacerse más clara. Lo que antes parecía confusión se va alineando como piezas que por fin encuentran su forma. Tú no eres la escena de humillación, eres la vida que siguió respirando después de ella. Eso merece ser escrito con cuidado, eso merece quedarse. Y lo que queda cuando es verdad sostiene el paso siguiente mejor que cualquier impulso. No te sorprendas si después de reconocer esto, algunas relaciones te parecen más frías o más transparentes. Cuando una verdad entra, cambia el clima interno, y con eso cambia también la forma en que miras lo que antes tolerabas. Tú puedes notar que ciertos mensajes ya no te atraen, que ciertas invitaciones ya no te enredan, y que ciertas voces pierden brillo apenas intentan volver a sonar. Eso no es dureza, es discernimiento creciendo. Antes aceptabas migajas porque la herida te enseñó a llamarlas oportunidad, pero ahora algo dentro de ti ya sabe distinguir pan de sobras. No se trata de orgullo, sino de dignidad restaurada. Hay una serenidad nueva cuando uno deja de mendigar un lugar en la mesa de quien lo despreció. Tu cuerpo lo siente en la espalda, en los hombros, en la mandíbula que deja de apretarse tanto. Tu espíritu lo siente en la manera en que la noche deja de parecer un interrogatorio. Y tu memoria lo siente cuando el nombre de esa persona ya no gobierna cada rincón de tu calma. Es posible que aún haya días en los que la vieja emoción intente regresar con su costumbre de quedarse demasiado tiempo. Pero incluso entonces, algo en ti ya se mueve distinto,
Ya no crees tan rápido en la narrativa que te disminuye. Ya no llamas destino a lo que fue abuso. Ya no llamas amor a lo que fue dominio. Esa limpieza interior no se produce con ruido, sino con una fidelidad diaria a la verdad. Y la verdad hoy te repite, sin dureza y sin teatro, que el que te humilló no tenía la última palabra. La tenía solo en su boca, no en tu historia. Tú estás aprendiendo a vivir desde esa diferencia, y esa diferencia es grande, aunque se vea en gestos pequeños. Hay una escena que me viene a la mente cuando hablo contigo. Una mesa sencilla, una taza ya medio fría, el teléfono boca abajo, y ese instante en que decides no mirar otra vez lo que ya te drenó. En ese gesto pequeño hay más libertad de la que parece, porque el alma no siempre se libera con grandes discursos. A veces se libera cuando deja de volver a la misma pantalla que la hiere. Tú conoces ese impulso, ese deseo de comprobar si alguien cambió, si alguien entendió, si alguien por fin reconoció lo que hizo. Pero hay comprobaciones que se vuelven cadenas si uno las repite demasiado. El corazón busca cierre, sí, pero no todo cierre viene de la boca de quien te hirió. Algunas respuestas llegan cuando tú dejas de exigirle al pasado una explicación que nunca quiso darte. Entonces, el silencio toma otro color, y la habitación deja de ser un lugar de espera humillante. No empiezas a notar que tu respiración ya no necesita permiso para asentarse. Es como si una mano invisible te dijera que basta de revisar la misma herida para ver si ya cicatrizó. Cicatrizar no es olvidar. Cicatrizar es dejar de sangrar ante el mismo recuerdo. Y ese proceso, aunque discreto, tiene autoridad. Lo que antes te arrastraba, ahora empieza a quedar atrás como una calle por la que ya no quieres pasar. No por miedo, sino por sabiduría. Porque cuando alguien te humilla y después pierde todo, la tentación es mirar su caída, como si allí estuviera tu alivio. Pero tu alivio no nace de su ruina, nace de haber salido de su campo de influencia. Eso es más profundo, más limpio, más estable. Tú no necesitas seguir entrando mentalmente al cuarto donde te hicieron pequeño. Ya hubo suficiente noche ahí. Ahora toca abrir espacio a una luz más sobria y más verdadera. Piensa en una llavecita antigua sobre una mesa de madera, en una cerradura que ya no corresponde a la puerta de hoy, y entenderás algo de lo que está pasando contigo. Tú has intentado usar durante mucho tiempo llaves viejas para abrir habitaciones nuevas, y por eso te frustraba tanto no poder entrar donde ya no había nada que entrar. La humillación te dejó creyendo que debías encontrar la manera correcta de volver a ser aceptado por quien te rebajó, pero esa puerta no estaba diseñada para tu paz. Era una puerta estrecha para un alma que necesitaba amplitud. Ahora estás viendo que insistir allí solo alargaba el dolor. Hay una diferencia entre perseverar y persistir en el sitio equivocado, y tú estás aprendiendo a distinguirla. La pérdida de esa persona, por grande o pequeña que parezca desde fuera, no es un accidente aislado. Es parte de un desmontaje que la verdad estaba esperando. Lo que perdió se le está escapando de las manos porque nunca se sostuvo en fundamento limpio. Tú no tienes que explicar esto a nadie para que sea real. Basta con que lo comprendas por dentro. De pronto, todo aquello que antes parecía una humillación final empieza a verse como una liberación dolorosa. Y sí, dolió. Nadie negaría eso. Pero el dolor no siempre habla de destrucción. A veces habla de separación necesaria. Tú no fuiste abandonado por tu valor, fuiste apartado de una dinámica que te estaba encogiendo. Y esa separación, aunque tardó, tiene dirección. El antiguo escenario pierde voz cuando tú dejas de darle tu energía más preciosa, tu retorno. No vuelvas a la puerta que se cerró sobre tu dignidad. Las puertas cerradas también protegen. Las puertas cerradas también enseñan.
Y algunas puertas cerradas son la única manera en que el alma aprende a escoger mejor su casa. Cuando caminas por una calle y sientes que algo cambió, no siempre puedes señalar el instante exacto, pero sabes que el aire es distinto. Así está ocurriendo contigo. Ya no aceptas con la misma facilidad el tono que te rebajaba, ni la mirada que te hacía sentir menos, ni la espera larga por una migaja de reconocimiento. Tu interior se ha vuelto más sensible a lo que antes toleraba por costumbre. Eso puede parecer incomodidad al principio, pero en realidad es una forma de vida despertando. Tu cuerpo empieza a rechazar lo que lo aplastaba, y tu corazón empieza a rechazar lo que lo confundía. Hay una dignidad que no se impone, se recupera, y al recuperarla uno comprende que no todo vínculo merece continuidad solo porque existe historia. La historia sin honor se convierte en carga. La historia con verdad se convierte en enseñanza. Tú estás pasando de una a la otra. No lo haces de golpe, sino por capas, como quien deja una prenda mojada que ya no sirve para salir al frío. Esa imagen es importante, porque el alma no se cura con negación, se cura reconociendo que ya no abriga. La persona que te humilló perdió todo no solo en términos visibles, sino también en términos de peso espiritual, porque el abuso siempre cobra a quien lo practica. Quizá ella todavía no lo entienda, quizá todavía actúe como si nada. Pero hay derrumbes que empiezan por dentro mucho antes de hacerse públicos. Tú no tienes que ir a mirar ese proceso para validarte. Tu trabajo es cuidar lo que ahora está siendo devuelto a ti. Calma, criterio, aplomo, respeto propio. Cada uno de esos regalos pesa más que cualquier aprobación tardía. Y cuando vuelves a mirarte con verdad, entiendes que tu nombre nunca fue el de la vergüenza. El nombre verdadero se sostiene incluso cuando otros lo intentan ensuciar. Tú estás recordándolo con una claridad que ya no pide permiso. Esa claridad es una puerta mejor. Esa claridad te devuelve a casa. A veces la mente quiere correr detrás de lo que ya perdió poder, como si persiguiendo la escena pudiera reescribirla. Pero el espíritu sabe que no todo debe tocarse otra vez. Tú has pasado demasiado tiempo leyendo el pasado como si allí estuviera escondido el sentido completo de tu vida. Sin embargo, hay una diferencia entre recordar para aprender y recordar para sufrir. Hoy el recuerdo viene a enseñarte a no volver. Eso también es sanación. Lo que esa persona hizo contigo no solo fue una falta de amor, fue un intento de reducir tu tamaño interno. Y ese intento ya no puede sostenerse frente a la persona en la que te estás convirtiendo. Tú estás ganando una firmeza que no necesita demostrar nada. Ya no te define la escena donde te hicieron sentir pequeño, sino la manera en que sales de ella sin convertirte en la misma dureza que te hirió. Esa es la victoria silenciosa. Hay quienes creen que vencer es humillar de vuelta, pero en realidad vencer es no quedar atado a la misma lógica. Tú no te estás volviendo frío, te estás volviendo claro, no te estás cerrando, te estás ordenando. No estás perdiendo sensibilidad, estás perdiendo confusión. Esa diferencia cambia todo. Cuando una puerta se cierra por protección, no se interpreta como castigo, sino como misericordia encubierta. Más tarde, mirando atrás, ves que aquello que dolió también te apartó de un lugar donde tu alma se estaba gastando. Y entonces la pérdida deja de parecer pura pérdida. Se vuelve umbral, se vuelve límite santo, se vuelve una forma de rescate que no pidió aplausos. Tú no necesitas volver a invitar a tu vida a quien no supo tratarla, no por rencor, sino por lealtad a lo que estás recuperando. Y lo que recuperas merece guardarse con cuidado, porque fue caro, muy caro. Si algo de esta palabra confirmó lo que ya sabías por dentro, deja tu like como tu amén sin palabras. No como una medida,
sino como un acuerdo sencillo con lo que fue nombrado con verdad. A veces el alma asiente antes de que la mente termine de ordenar todo, y ese asentimiento también cuenta. Tu gesto puede ser pequeño, pero no es pequeño el movimiento interior que lo acompaña. Lo que reconoces en silencio merece una respuesta igual de serena. Por eso te invito a hacerlo con calma, sin teatro y sin prisa. Que tu like sea una marca de acuerdo, no una búsqueda de ruido. Y después vuelve a mí, porque todavía estamos sosteniendo el hilo de esta verdad. Tú no estás apoyando una idea cualquiera. Estás respaldando una restauración interna que ya empezó. Hay algo digno en responder así, con claridad y sin exageración. Lo que fue quebrado en ti no necesita espectáculo para empezar a alinearse. Necesita verdad, presencia y una señal simple de aceptación. Tu corazón conoce bien ese lenguaje, y cuando lo permite, la carga se afloja un poco más. Eso también forma parte del regreso. Hay una persona en tu vida que vino a tu mente mientras escuchabas esto. Alguien que parece fuerte por fuera, pero carga un silencio pesado. Alguien que trabaja duro, y aún así se siente invisible. Alguien que ha aprendido a sonreír mientras por dentro pide alivio. No estás pensando en ella por casualidad. Hay rostros que aparecen cuando una palabra toca una herida parecida, y ese rostro no debe ser ignorado. Tal vez sea alguien que soporta demasiado, o alguien que se acostumbró a no pedir nada, o alguien cuya dignidad también ha sido rozada por manos equivocadas. Si su imagen pasó por ti, no la descartes. Envíale este mensaje como una entrega, no como una recomendación, que llegue a esa persona como llegó a ti, por cita, no por impulso. A veces, la compasión es tan concreta como compartir lo que te hizo bien en el momento preciso. Y lo que es preciso no necesita adornos. Si una persona vino a tu mente, es porque este mismo reconocimiento podría sostenerla también. No subestimes cómo una palabra oportuna puede impedir que alguien vuelva al sitio donde fue herido. Hay dolores que se repiten porque nadie los nombra con suficiente ternura y firmeza al mismo tiempo. Tú hoy puedes ser esa puerta de salida para alguien. Comparte esto con quien te vino a la mente, con esa persona que parece cansada de sostener lo que ya pesa demasiado. Hazlo con la sencillez de quien entrega agua a un caminante. Y luego vuelve a mí, porque el mensaje todavía tiene una última llave que ofrecerte. Antes de que esto cierre, escribe «Eu sou escolhido» en los comentarios. No como un deseo, sino como una confirmación de lo que ya está siendo restaurado en tu identidad. Tus manos, escribiéndolo, no están fabricando una verdad nueva. Están reconociendo una verdad que estaba esperando nombre. Hay fuerza en decir con claridad lo que el dolor intentó borrar. Hay quietud en permitir que esa declaración descanse en el lugar donde antes vivía la duda. Tú has sido llevado hasta aquí para recordar que no eres el residuo de una humillación, sino una vida que sigue siendo guiada con intención. Escribe la frase y vuelve a mí, porque este acto cierra una puerta vieja y abre una forma más limpia de caminar. No estás proclamando superioridad, estás aceptando pertenencia. Y esa pertenencia cambia la forma en que miras el pasado. Lo que antes te hacía encorvarte ahora te enseña a mantenerte firme. Lo que antes te hacía dudar ahora te ayuda a nombrarte con paz. Hay una quietud especial cuando la identidad deja de pelear consigo misma. Esa quietud no se compra, se recibe. Y cuando la recibes, ya no necesitas regresar al lugar donde te humillaron para saber quién eres. Tu nombre ya no depende de su caída. Tu valor ya no depende de su memoria. Tu paso ya no depende de su permiso. Todo lo que has escuchado hoy se está ordenando dentro de ti como una casa después de una tormenta, con el piso todavía húmedo, pero las ventanas ya abiertas. Hay una sensación extraña y hermosa
cuando la verdad entra y la confusión sale sin hacer demasiado ruido. Tú recuerdas la escena, recuerdas la voz, recuerdas el peso en la sangre y en la espalda, pero ahora recuerdas también algo más importante, que sobreviviste sin entregar tu esencia. Eso cambia el significado completo de la herida. Donde antes veías solo vergüenza, ahora puedes ver resistencia. Donde antes veías solo pérdida, ahora puedes ver separación necesaria. Donde antes veías solo la fuerza del otro, ahora ves su derrumbe interior. Y donde antes querías volver para entender, hoy puedes quedarte fuera para sanar. Ese giro no es pequeño, es la diferencia entre seguir siendo arrastrado y comenzar a ser guiado. Tú no fuiste hecho para volver a la mano que te redujo. Fuiste hecho para aprender a caminar con un espíritu más sobrio y una mirada más limpia. La humillación quiso escribir el final, pero no tenía autoridad para hacerlo. Solo interrumpió una etapa. El resto de tu historia sigue viva y sigue siendo sostenida. Por eso este momento se siente tan serio y tan quieto, porque algo se cerró sin estruendo y algo se abrió sin promesas falsas. La pérdida de esa persona no te llama a vengarte, te llama a discernir. Y discernir es una forma de amor hacia tu propia alma. Tú ya no necesitas explicar por qué no vuelves. El que pierde todo a veces deja de ser un lugar al que regresar, y tú mereces lugares donde tu dignidad pueda respirar. Te cubro con paz sobre tu casa, sobre tus pensamientos, sobre las horas en que nadie ve el peso que has llevado, y aún así sigues de pie. Tú eres confirmado en lo que eres recordado en lo que vales, eres sostenido en lo que no se vio de ti, eres cuidado en lo que nadie defendió, eres guiado fuera de lo que te hizo pequeño. No estás llegando tarde a nada que realmente te pertenezca, no estás siendo olvidado por haber esperado demasiado. Estás siendo devuelto a un sitio interior donde tu alma puede dejar de encogerse, y mientras tú recibes esto, hay otros, en lugares distintos, escuchando la misma verdad en su propio lenguaje del cansancio y de la recuperación. No estás solo en este reconocimiento, aunque la habitación parezca quieta y el mundo siga con su ruido habitual. Hay una comunión silenciosa en todo lo que está siendo restaurado de esta manera. Por eso no vuelvas a la mesa donde te redujeron, ni a la conversación donde te apagaron, ni a la puerta donde tu nombre fue tratado sin honra. Camina con cuidado, sí, pero camina con firmeza. Guarda lo que volvió, protege la paz que ahora se asienta en tu pecho, y recuerda esta verdad cuando la memoria intente volver a negociar contigo. Quien te humilló ya no tiene el centro de tu historia. Está sellado. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando. Y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.